Presidente, buenos días, señorías, buenos días. Yo pretendo no robarles mucho tiempo hoy en este debate de la moción subsiguiente, porque creo que casi con la simple lectura de la misma, de los diputados de la misma, puede entenderse perfectamente lo que pretendemos obtener, ¿no? Pasado jueves se celebraba una interpelación en esta Cámara donde yo creo que de nuevo se pudo observar la diferencia de criterio entre lo que opina este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, sobre el sector público autonómico y lo que opina el Gobierno a través de la exposición que hizo la señora consejera, ¿no? Pero hay un dato cierto y objetivo, que es que tenemos un nuevo informe de la sindicatura que lo que viene sobre este sector público, que lo que viene es a confirmar muchas de las cosas, entiendo, que este grupo parlamentario viene planteando desde hace años en esta Cámara, ¿no? Nos preocupa, en primer lugar, de ese informe la falta de respeto de los integrantes del sector público autonómico hacia la Sindicatura de Cuentas y su escasa interés, ¿no?, en lo que es rendición de cuentas. Yo sé que la señora consejera lo justificaba, decía que los índices de rendición se habían mejorado, pero mire, lo cierto es que hay entidades o empresas que o no presentaron las cuentas o las presentaron mal ante la Consejería de Hacienda y que en plazo lo hace más o menos la mitad. La otra mitad la hace fuera de plazo. Y esto a mí me parece llamativo porque si el control de la sindicatura, de este órgano de fiscalización, fuera nuevo, bueno, pues yo podría entender que estábamos arrancando en un proceso desconocido, ¿no?, para la Administración, pero es que hay informes de la sindicatura que están incluidos en el programa anual sistemáticamente. La Cuenta General y este son un claro ejemplo de ello y se lleva años haciendo así, con lo cual a mí esos datos, que a usted le parecen bien, a mí me parecen cuando menos escasos, ¿no? En segundo lugar, se reflejaba en el informe, yo creo que el fracaso de la reforma del sector público autonómico realizada por el Gobierno. Los gastos de explotación, sobre todo los de personal, yo creo que son cada vez, en algunos casos, en algunas fusiones más que eliminaciones, son mayores, ¿no?, y están muy lejos, yo creo, de haberse mejorado la eficacia o la eficiencia que se prometía con esa reforma. Yo, solo por darles el dato, los gastos de explotación, en abrir por las mañanas esos entes nos cuestan 112 millones de euros a todos los externos. No me parece que sea una cifra desdeñable, ¿no? Y, en tercer lugar, decíamos que el informe refleja el lastre económico que supone ese sector público para la Administración del Principado. La deuda de ese sector público es preocupante. Lo es en especial en algunas empresas y se confirma en el informe, como Sogepsa, Zalia o Sedes, ¿no? Y nosotros tememos que se va a acabar confirmando, señorías, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que al final esa deuda y esa mala gestión la vamos a acabar pagando todos los asturianos, ¿no? Yo simplemente recuerdo que estamos ya cerca de acabar el proceso de preconcurso, que solo en avales de 2 actuaciones de Sogepsa pues hay 100 millones de euros casi, ¿no? Y bueno, a ver cómo termina eso, que no parece que pueda terminar bien. Y por último, el pasado jueves yo intenté interpelar a la señora consejera sobre qué iba a hacer el Gobierno en las conclusiones y recomendaciones que se contienen en dicho informe. Le agradezco porque el tono fue amable de la contestación, pero no le puedo agradecer el contenido, ¿no? A mí la contestación me pareció vaga, ¿no? Nos da la sensación de que el Gobierno se autocomplace. En sus contestaciones todo está bien o todo remite, que me habló usted de leyes futuras y de leyes que van a traer a esta Cámara, pero no me dijo cosas concretas. Es más, en el tema de la Fundación Barredo ni se habló. Supongo que es que lo deja usted para su compañero, el consejero de Industria y Empleo, ¿no?, que es un tema grave, ¿no? Pero lo cierto es que este tema es el debate de fondo y es la justificación de la presentación de la moción. El Gobierno, yo creo que se equivoca, sistemáticamente obvia las recomendaciones y conclusiones de los informes de la sindicatura. No hay más que ver la evolución de recomendaciones de ejercicios anteriores. En muchos informes habituales, como el de la Cuenta General, se repiten año tras año. Y esta actitud del Gobierno es la que nos preocupa, porque lo que se puede hacer con esto, señorías, es llegar a hacer este órgano de fiscalización inservible, ¿no? No puede ser que el destino final de los informes sea guardarlos en un cajón o no aplicar lo que se nos aconseja. Y el propio sistema, incluso, se lo digo como mera curiosidad, ¿no?, de tramitación de los propios informes, yo creo que es un sistema que le es cómodo al Gobierno. Yo solo les voy a dar un dato. Hemos revisado en los asuntos pendientes de la Comisión de Hacienda del Sector Público ahora
me parece que hay 17 informes de la sindicatura pendientes de algún trámite. Es decir, se han ido acumulando y bueno, no tenemos ya casi ni capacidad para tramitarlos, ¿no? Y yo creo que esa situación al Gobierno se le hace cómoda, ¿no? Está muy bien que estén ahí parados o que cuando lleguen las conclusiones, pues bueno, ya me los guardo y ya veremos, ¿no? Y por eso la moción de hoy, y concluyo, lo que les traemos y lo que les pedimos al Gobierno en este caso es que nos cuenten qué es lo que van a hacer concretamente respecto a las recomendaciones y conclusiones de la sindicatura. Y por eso pedimos un plazo razonable de 3 meses que hagan un informe, pero para contestar a lo que pide la sindicatura. Es decir, nosotros queremos saber en esas conclusiones y recomendaciones cómo van a mejorar la planificación de todo ese sector público y revisar las transferencias realizadas por el Principado de Asturias, que es lo que dice en su primera recomendación, cómo van a hacer el que las sociedades mercantiles con procesos judiciales en marcha revisen de forma periódica su provisión para responsabilidades con el fin de cubrir eventuales pasivos y obligaciones, y señala la sindicatura que ante la diversidad de estructura y contenidos de las instrucciones internas de contratación considera conveniente que por un órgano técnico se revisaran en orden a dotarlas de una mínima homogeneidad y dar mayor seguridad jurídica en su aplicación a los posibles licitadores. Esto en el sector público viene ocurriendo mucho. Hay algunas empresas y entes que no tienen ni unas normas de contratación, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que les estamos pidiendo es razonable. Y el segundo punto es distinto porque es más grave, ¿no? Pedimos un informe específico en el plazo de un mes sobre la Fundación Barredo, porque claro, lo que se cuenta ya en ese aspecto del informe de la sindicatura no son temas menores. Se habla de subvenciones nominativas por 1.140.000 euros que no están justificadas y que se sugiere en el texto del informe de la sindicatura que pueda proceder su reintegro, y queremos saber qué van a hacer. Queremos saber qué van a hacer, pues bueno, con algunas actuaciones, bueno, de compras de sociedades que se pagó 250 veces más de lo que valía en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien que se remita al Tribunal de Cuentas, pero a lo mejor caben desde el Gobierno otro tipo de actuaciones que yo creo que cabrían. Y en el caso de la Fundación Barredo, en concreto, dada la gravedad del contenido del informe, lo que pedimos es que en el plazo de un mes se realice un informe sobre qué medidas concretas va a adoptar el Gobierno en relación a esa fundación. Y concluyo en tiempo y les agradezco su atención. Creo que lo que pedimos es bastante razonable y por eso solicitaría el apoyo de toda la Cámara. Muchas gracias.